Muy bien, vamos a continuar. Espero que ya estén todos de nuevo. Ok, entonces les decía, vamos a hacer el siguiente ejercicio ahora y tenemos las dos muestras de velocidades. Vamos a suponer que la muestra número 1 es una condición de la carretera existente. En la condición que la encontramos con una determinada velocidad que vimos que era superior a los 90 kilómetros por hora, 93 me parece que era el valor. Y luego tenemos una situación número 2 donde hemos implementado alguna demarcación o alguna medida paliativa para tratar de reducir la velocidad de circulación en la carretera. La velocidad bajó aparentemente a un valor cercano a los 90 kilómetros por hora por el X, según lo que nos dice el X barra número 2. Y queremos hacer la comparación de estas dos muestras y determinar si estadísticamente esos valores son diferentes o no. Entonces, para eso vamos a seguir utilizando nuestra fórmula, la misma fórmula estadística que hemos estado aplicando hasta ahora, que era esta. Recordemos que entonces, si nosotros tenemos una variable X que sigue una distribución normal con un valor esperado E de X y una varianza V de X, podemos estandarizar esa variable utilizando la fórmula de z igual a x menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. Aquí tenemos solamente una variable. Y normalmente aplicamos esta fórmula con un x barra nada más. Es esta fórmula que tenemos aquí marcada. Obtenemos una muestra. Con esa muestra obtenemos x barra y x barra sigue una distribución normal. Ahora resulta que si, como en este caso, nosotros en lugar de medir una muestra, tenemos dos muestras y por lo tanto tenemos dos promedios, x barra 1 y x barra 2, nosotros podemos calcular una tercer variable que también es una variable aleatoria que corresponde a la diferencia entre x1 barra y x2 barra. Esta resta de x1 barra menos x2 barra, dado que tanto x1 barra como x2 barra siguen distribuciones normales, cualquier suma o resta de variables aleatorias normales da como resultado una variable aleatoria que también es normal. Entonces, x1 barra menos x2 barra sigue una distribución normal. No lo vamos a demostrar aquí, ustedes lo podrían hacer en casa o revisar en algún libro de estadística, pero se podría demostrar que el valor esperado de esta variable, de esa resta, es μ1 menos μ2, donde μ1 es el valor esperado de x1 barra y μ2 es el valor esperado de x2 barra. Entonces, el valor esperado de la resta es también la resta de sus valores esperados. Y la varianza de x1 barra menos x2 barra es sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Okay, ese es el valor esperado de esta nueva variable y esta es su varianza. Entonces, como esta variable sigue una distribución normal, podemos aplicar la misma fórmula que vimos antes de normalización, perdón, de estandarización. Entonces, a partir de x1 menos x2, yo puedo obtener una variable z tomando esa variable x1 menos x2, restando su valor esperado, que es esto, entre la raíz cuadrada de su varianza, que es esto. Entonces, esta nueva fórmula de z sería una variable aleatoria que sigue distribución normal a partir de una variable aleatoria que es la resta de x1 menos x2. Muy bien. Esta fórmula entonces la podemos utilizar de la misma manera
que lo hicimos antes. Podríamos, por ejemplo, crear un intervalo de confianza para μ1 menos μ2, o sea, para el valor esperado de la diferencia de esas dos variables. ¿Cómo? Despejando de esta fórmula μ1 menos μ2. Entonces, ¿qué nos va a dar? Que μ1 menos μ2 va a ser igual a, pasando todo para el otro lado, x1 barra menos x2 barra más menos z de alfa medios por la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado, n1, etcétera, por este denominador, ¿no? Muy similar a lo que hicimos, déjenme ver por aquí, lo que hicimos acá, ¿no? Solo que ahora nuestra variable no es x barra, sino que es x1 menos x2. Y ya la varianza no es sigma entre raíz de n, sino que es la raíz de sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Así tal cual. Bien, también podríamos hacer pruebas de hipótesis, porque nosotros podríamos plantear, como vamos a hacer ahora enseguida, una hipótesis para la diferencia de medias. Por ejemplo, la hipótesis más clásica es postular que la diferencia de medias es 0. Entonces, en nuestro caso de velocidades, tenemos una velocidad en una situación base y una velocidad en una situación modificada con los cambios que estamos proponiendo como mejoras. Entonces, yo puedo plantear la hipótesis nula de que en realidad las medidas que yo propuse y se implementaron no cambiaron la situación, ¿verdad? Es decir, que en realidad la velocidad no cambió, la velocidad promedio. Es decir, eso significaría que μ1 menos μ2 es igual a 0. Entonces, eso es el equivalente a lo que hicimos antes, que era plantear la velocidad de ese tramo es de 90 kilómetros por hora. Ese es el valor de referencia. O en el caso que yo les mencionaba de la retroreflexión, puedo plantear una hipótesis nula y es, ok, la reflectividad de la demarcación blanca es de 300 milicandelas, ¿verdad? Por metro cuadrado por lux. Como valor de referencia, como hipótesis nula. Aquí la hipótesis nula sería μ1 menos μ2 igual 0. O lo que es lo mismo, μ1 igual a μ2. Esa sería la prueba de hipótesis que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos la prueba? Bueno, dijimos que habían varias formas. Puedo hacer un intervalo de confianza para μ1 y μ2, o la forma clásica, que es aplicar esta fórmula para transformar x1 menos x2 a z y comparar z contra el z de alfa medios, contra los más menos z de alfa medios, o sea, contra aquel menos 1,96 y 1,96, o contra 1,64 y menos 1,64, según sea 90, 95% el nivel de confianza, ¿verdad? Simplemente aplicando la fórmula. Ahora, ahí hay que tener un cuidado, y es que recordemos que nosotros no tenemos realmente sigma 1 y sigma 2. En realidad, nunca tenemos el valor de sigma, sino que tenemos los valores de S o de S cuadrado, que son la varianza o desviación estándar de la muestra. Entonces, en estas pruebas de comparación de medias, una consideración, un supuesto que normalmente se hace o que se puede hacer, es decir, bueno, a lo mejor en la situación antes y después de la velocidad cambia, pero la variabilidad de velocidades no, esa variabilidad sigue igual. Ahí el supuesto que estamos haciendo implícitamente es que, vamos a ver, que todos en proporción van a bajar la velocidad, ¿verdad? Los que iban rápido van a seguir yendo rápido, pero un poquito menos. Los que iban lentos van a ir más lento todavía. Todos van a bajar la velocidad más o menos de forma proporcional, de tal manera que si yo hago mediciones, la magnitud de velocidades disminuye, pero la variabilidad que hay entre los distintos usuarios no, sino que la gente se sigue comportando más o menos
de la misma forma, solo que a velocidades más bajas. Ese supuesto de que las variabilidades se mantienen y que además son iguales en una situación antes y después, implicaría suponer que sigma 1 cuadrado es igual a sigma 2 cuadrado. Esos son dos valores iguales que lo podríamos llamar eso sigma cuadrado, nada más. Eso se puede hacer no solo con velocidades, sino también con otras variables. Uno puede suponer que las varianzas de una muestra y de la otra son las mismas. Si yo hago ese supuesto, entonces, como aquí ya quedaría en factor común sigma cuadrado, yo podría sacar ese sigma cuadrado como factor común de la fórmula. Me queda aquí entonces que z sería sigma, bueno, estas diferencias de arriba sobre sigma raíz de 1 entre n1 más 1 entre n2. Entonces tengo un solo sigma, que dado que yo tengo dos muestras, entonces este sigma yo lo puedo aproximar con un valor promedio, un valor ponderado de las varianzas. Poner esto, a ver, por aquí arriba. De la siguiente forma. Entonces, les decía, este valor de sigma sería un sigma ponderado, y ese sigma ponderado, o en realidad, más que sigma ponderado, un S ponderado, ¿verdad? Porque yo lo que tengo son valores de S, no de sigma. Lo pondero con los grados de libertad que tiene cada una de las muestras. ¿Cuánto era el grado de libertad de la muestra 1? ¿Cómo se calcula? Si yo tengo N1 datos, ¿cuáles serían los grados de libertad de la muestra 1? N-1 serían 23 menos 1, 22. 22, ajá. Entonces los grados de libertad son N-1. Entonces yo tendría que el S cuadrado, en realidad el S cuadrado promedio, la varianza promedio, la puedo calcular como S1 cuadrado multiplicado por los grados de libertad de esa muestra, que son N1 menos 1. Y la varianza de la muestra número 2. Al cuadrado por N2 menos 1. Y como esto lo estoy ponderando, entonces abajo iría la suma de estas dos cosas, que sería N1 más N2 menos 2. ¿Okay? Y así entonces, a partir de las varianzas de cada muestra, obtengo una varianza promedio. La raíz de eso es lo que yo estaría usando aquí, en sigma P. Y de nuevo, si yo tengo suficientes datos, entonces yo esto lo podría utilizar o hacer las pruebas utilizando una distribución normal estándar, es decir, calculando, tal y como lo dice aquí, Z. Pero si mis datos son pocos, o si yo quiero ser realmente estricto en el cálculo, esto en lugar de ser una distribución Z es una distribución T. Y los grados de libertad para esta distribución T sería esto, N1 más N2 menos 2. Entonces, esta es una distribución T-student con N1 más N2 menos 2. Este es el grado de libertad. Perdón. Entonces, cuando tengo solo una muestra, uso una distribución T con N menos un grado de libertad. Y cuando tengo dos muestras, como en este caso, una comparación de dos muestras, uso una distribución T-student con N1 más N2 menos 2
grados de libertad. Y a partir de ahí, la aplicación es la misma. Vamos a ir haciendo el ejercicio, lo vamos a ir haciendo juntos para que creo que así aprenden entonces un poquito más. Entonces vamos a ver la fórmula, vamos a hacerlo con test tool, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito para hacer la prueba de hipótesis? Vamos a plantear la prueba de hipótesis de forma formalmente. Vamos a hacer entonces lo siguiente. La hipótesis nula que vamos a plantear es la siguiente. Recordemos, sería H0. La hipótesis nula es que μ1 es igual a μ2, ¿no? O lo que es lo mismo, μ1 menos μ2 igual 0. Ese es nuestro valor de referencia. La hipótesis alterna va a ser μ1 menos μ2 distinto de 0. Es decir, la hipótesis nula es que no cambió nada, yo implementé las medidas y no pasó nada, y la hipótesis alterna es que sí cambió, que sí hubo un cambio, es decir, sí hubo una reducción de velocidad. Entonces, para nuestro caso específico, bueno, no, dejémoslo así. ¿Okay? Esa sería la hipótesis. ¿Cuál es nuestro estadístico de prueba? Dijimos que vamos a usar una T de student. Entonces, nuestro estadístico de prueba, nuestra T, sería igual a x1 barra menos x2 barra. Esa es nuestra variable, ¿verdad? Aleatoria. Menos, recordemos que la fórmula decía, menos μ1 menos μ2. Pero en este caso la hipótesis es que μ1 y μ2, esa resta es igual a 0. Entonces, sería menos 0. ¿Okay? Sobre S promedio sobre 1, perdón, raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Esto. Y luego, ¿qué hacemos? Comparamos este T0 contra, esto es versus el más menos T de alfa medios, según sea el nivel de confianza que nosotros estamos planteando. Entonces, vamos haciendo esto en nuestro Excel. ¿Qué ocupamos? X1 y X2 barra. Entonces, ya para la muestra 1, teníamos que X1 barra es 93.22. Y por aquí, esta sería la muestra número 2. Aquí ya yo lo tengo calculado el X barra. Háganlo ustedes, por favor. Pongan ahí la fórmula de promedio y verifican que el promedio da esto, 90.87 más o menos. Entonces, esos serían X1 barra y X2 barra. Yo los he anotado por aquí. X1 y X2. ¿Sí les di esos valores? Y calculen también las varianzas muestrales. En el caso de la muestra número 1, el S1 barra nos había dado 68,27. Verifiquen que para la muestra número 2
el S2 barra al cuadrado es 68,66. Además, fíjense que dan valores muy parecidos. Entonces, incluso aquí, esa hipótesis de que sigma 1 al cuadrado es igual a sigma 2 es muy válida. ¿Okay? Mario Jiménez sí te dio igual. Profe, lo estoy haciendo apenas. Ok. Me avisan para no ir yo demasiado rápido, sino que lo puedan ustedes ir haciendo. En este caso, ambas muestras tienen una cantidad de datos igual. Son 23 observaciones. Por lo tanto, los grados de libertad de la primera muestra son 22 y los grados de libertad de la segunda muestra también son 22. Y los grados de libertad del conjunto, o sea, de la diferencia de medias, es la suma de estas dos cosas, ¿verdad? Nos daría 44. O lo que es lo mismo, N1 más N2 menos 2, ¿no? Que esto da 46 menos 2, 44. Estos son inicialmente todos los datos que ocuparíamos de las muestras, que son X1 y X2 barra S1 cuadrado y S2 cuadrado y los grados de libertad de cada muestra. Perdón, estos no. Esos son los N's. Estos, los grados de libertad de la muestra y los grados de libertad de la diferencia. Si volvemos a la fórmula, ahora entonces necesitamos calcular este estadístico, para lo cual necesitamos la desviación estándar ponderada. Esa desviación estándar ponderada vimos que se calculaba así. Entonces, básicamente ya teníamos estas varianzas, S1 y S2 cuadrado, los grados de libertad de cada muestra y los grados de libertad de la resta. Entonces, si me vuelvo al Excel, aquí está calculado eso. Fíjense que sería básicamente este valor S1 cuadrado multiplicado por sus grados de libertad, S2 cuadrado multiplicado por sus grados de libertad, y todo dividido entre los grados de libertad total, que es este otro 44. Entonces también, por favor, verifiquen que eso les da este valor de 68,466.
Profesor, ¿usted se puede posicionar sobre el resultado de S1 o S2 cuadrado para hacer una cosa? Sí, bueno, aquí son referencias a las fórmulas, pero A las otras. ajá, la fórmula aquí del S2 cuadrado utilicé var.s, o sea, la varianza de la muestra. Ah, Y es que ahí es la que me duda, si era la equivoqué. varianza o la varianza cuadrada. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí me equivoqué. ¿Qué dicha que pregunto? ¿Por qué? Ah, no, ese es de sample de muestra, sí está bien. Ajá. ¿Qué Y fórmula después ahí en ese es el, ajá. Y en el S, es la raíz cuadrada de eso? la Básicamente, raíz cuadrada. Ok, la raíz de ok, eso. perfecto. Entonces partimos de la aplicación de esa fórmula. Ok, sí, es que esa era mi duda. Perfecto, gracias. Ujú, con gusto. Sí, bueno, dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, les va a salir o en español o en inglés las fórmulas, aunque puede ser que haya variaciones o no, pero eh, en varianza, aquí aparecen esta, var.p, la P es de población, var.s, que es de muestra, y esta otra creo que es equivalente a var.p, déjenme ver. Sí, y la otra que se llama vara es también la varianza de una muestra. Entonces, cualquiera de esas dos, pero bueno, yo he usado esta var.s. Hasta aquí vamos bien, ya todo el mundo llegó al SP cuadrado. Este método que está, ¿Puede sí, poner un momentito la fórmula para hacerlo en pantallazo? la de la varianza. No, más bien la que usted hizo, la que usted redactó, digamos, esa. Esa sería Listo, gracias. para la fórmula ponderada y este sería nuestro estadístico. Un minutito ahí para llevarme esto. Esta prueba de hipótesis que estamos haciendo, que es para comparación de muestras, es para comparación de cualquier variable, ¿no? Lo puede ser Ujú. velocidades, puede ser tiempos de viaje, puede ser demoras, cualquier cosa en donde yo tenga dos escenarios, por lo general, en nuestro caso, un escenario de antes y después de una medida, y entonces yo quiero comparar si efectivamente hubo cambio o no hubo cambio. Sería la misma prueba. Volvemos al Excel. Entonces, ya con todos esos valores, ya tengo la fórmula aquí aplicada, tengo que la varianza ponderada es 68,464. La raíz de eso sería SP, la desviación estándar ponderada. Porque aquí en la fórmula lo que uso es SP, ¿verdad? Porque ya salió de la raíz. Entonces, si le saco aquí raíz. Y ahora sí voy a aplicar esta fórmula para calcular el estadístico de prueba. Simplemente es x1 menos x2 entre esto de acá. SP por la raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Eso lo estoy haciendo acá. Entonces fíjense que es x1 menos x2 que da 2,35 entre. Bueno, en principio eso sería eso
menos el valor de referencia, pero nuestro valor de referencia es 0. Entonces aquí no estoy restando nada. Entre SP por la raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Entonces, eso me da 0,9622. Este es nuestro estadístico de prueba, el T sub 0. O Z sub 0. Si es que lo vamos a comparar con una distribución normal estándar. Pero dijimos que lo vamos a hacer con una T de estudio. Aunque vamos a ver que aquí en este caso la diferencia es muy poca. Bien, me voy a una T de Student, voy a verlo primero tabularmente y luego lo vamos a ver en Excel. Me voy a ir a la T de Student. De hecho es esta. ¿Cuántos son los grados de libertad de la diferencia de medias? Eran N1 más N2 menos 2. O sea, 44. Pero aquí tengo 44 grados de libertad. No tengo aquí 44, tengo nada más de 40. Vamos a utilizar el valor de 40 grados de libertad como referencia. Luego en Excel lo vamos a calcular exacto. Si hago la prueba de hipótesis al 95% de confianza, alfa es del 5% y por lo tanto se separa en dos, que son 2,5 y 2,5. Entonces recordemos que para 2,5, que es esta columna, tendría en este caso que el más menos t de alfa medio sería más menos 2,021. Este valor. Entonces, 0,96 lo tengo que comparar contra, a ver si está dentro o fuera del rango de más menos 2,021. En este caso queda dentro del rango. Eso significa que la hipótesis nula la voy a considerar verdadera. Y la hipótesis nula lo que planteaba es que las dos medias son iguales, que la resta entre ellas es 0. Estoy concluyendo que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la media de la muestra 1 y la media de la muestra 2. Son iguales. La diferencia que existe en magnitud, según esto, es básicamente un tema de aleatoriedad propia de la velocidad, del comportamiento de la gente, pero no porque hayan cambiado de comportamiento, no porque hayan reducido la velocidad. O por lo menos la reducción de velocidad no es estadísticamente significativa. ¿Verdad? Gráficamente. Profe, ¿usted podría, por favor, volver a explicar ese... La conclusión. Ahora, ajá, esa conclusión, la hipótesis. Sí. Voy a hacerlo gráficamente, que, bueno, por lo menos a mí me ayuda a entenderlo mejor. Vamos a poner esto, sí, ahí. Fíjense, mi variable aleatoria es x1 menos x2. ¿Okay? Estoy planteando la hipótesis de que mi1 menos mi2 es igual a 0. Es decir, igual que antes, esta es la hipótesis nula. La hipótesis nula es que yo tengo aquí la distribución de esa variable, la variable que estoy yo midiendo es la diferencia entre x1 y x2, entre la velocidad 1 y la velocidad 2. Y planteo la hipótesis de que el promedio de esto, de mi1 menos mi2, es 0. Esta es mi hipótesis nula. Mi1 menos mi2 igual 0. Está centrado aquí esta diferencia. Entonces, yo creo un rango de valores al 95%.
En este caso estoy haciendo la comparación con una T-Student. Entonces yo tengo aquí la T-Student, que también está centrada en 0. Que este valor mínimo y este valor máximo, todo lo que esté aquí en medio voy a suponer que es 0. Nos dio 2.21 menos 2,021 y 2,021. Son los valores tabulares de la T-Student. Y por otro lado, yo tengo la diferencia real de x1 menos x2. X1 menos x2 da 2,35. Pues resulta que nos resultó que 2,35 está ubicado aquí. ¿Cómo sé que está ahí? Porque al transformar al transformar 2,35 en el t, utilizando esta fórmula, perdón, esta fórmula, al usar esta fórmula yo transformo x1 menos x2 a t, a una distribución t. Entonces, el resultado fue que eso me dio, 235 me dio un valor que está ubicado aquí, igual a 0,96. 0,9622. Vamos 0,96. ¿Qué pasa? Que ese valor está dentro de este rango. Entre el menos 2, entre el menos 2 y más 2. Y esa es la zona en la que yo no rechazo la hipótesis nula. Cualquier cosa que caiga en este rango significa que está cayendo aquí. Y con un 95% de confianza yo estoy suponiendo que eso es el valor de μ1 menos μ2 igual 0. La conclusión aquí es, no rechazo la hipótesis nula H0. No la rechazo. Y la hipótesis nula dice que las dos medias son iguales. La velocidad de la muestra 1 es igual a la velocidad de la muestra 2. Concluyo, por lo tanto, que no hay un cambio estadísticamente significativo de velocidades entre una muestra y la otra. A pesar de que su magnitud, en términos de magnitud, sí es diferente. Una era 93 y otra 90. Pero esa diferencia, lo que me dice la prueba de hipótesis, esa diferencia no es realmente porque sean distintas, sino simplemente que provienen de muestras diferentes, pero que la gente se sigue comportando igual. ¿Quedó claro? Ok, sí, claro. Gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más con duda? Profesor, en ese caso, digamos, pensando en la aplicación de toda la metodología, yo diría entonces que la intervención que se hizo en campo, digamos, tuvo el efecto esperado. Es que No, no recuerdo, no, al todo lo contrario. contrario, Al todo lo contrario, contrario. no pasó No nada. hubo un cambio de, ajá, exacto, ok. Exacto, sí, no. Usted hizo la intervención, pero no generó un cambio estadísticamente significativo, que está igual. Ujú. Habría que hacer algo más. Habría que hacer una intervención y volver a realizar mediciones y volver a hacer el procedimiento. Así En es. este caso sería con la medición, digamos, 1 y la nueva medición. Esta intermedia, digamos, quedaría como prueba de que la intervención intermedia no fue efectiva, digamos. Correcto. Como les digo, estas pruebas sirven para un montón de cosas. Imagínense otra aplicación. Alguien les llega a vender a ustedes un producto
que es una pomada canaria para mejorar el coeficiente de fricción del pavimento. Entonces, le echan un aditivo y le dicen, no, es que con este aditivo el pavimento va a tener mayor fricción y lo podemos utilizar entonces en sitios, no sé, en aproximaciones a una intersección para garantizar que la gente frene mejor y entonces no haya choques. Entonces, y es carísimo. Bueno, ustedes pueden hacer entonces unas pruebas, unas muestras del pavimento sin el aditivo y otras con el aditivo y mandarlas al laboratorio y medir con el péndulo inglés o con, hacen un tramo de prueba y ponen un equipo de fricción, ¿verdad? Dinámico, montado en el camión, y miden la fricción. Hacen varias mediciones en las dos muestras, sin y con el aditivo, y las comparan haciendo eso. Y ustedes pueden determinar si efectivamente el aditivo genera un cambio o no genera un cambio, como en este caso. Aquí estoy hablando de mejorar la fricción, puede ser un aditivo para mejorar la resistencia del concreto, qué sé yo, ¿verdad? Siempre, cualquier cosa donde ustedes tengan dos situaciones que quieran comparar y ver si realmente una es diferente a la otra, si algo mejoró, si algo empeoró. La prueba de hipótesis que se hace es esta que acabamos de ver. Ahora, noten que generalmente en estas pruebas uno supone esto, μ1 menos μ2 igual 0. ¿Ok? Porque simplemente lo que estoy tratando de demostrar o de probar con esta hipótesis es si la muestra 1 es distinta o no a la muestra 2. Por eso hago μ1 menos μ2 igual 0. Pero puede ser que yo quiera tratar de demostrar un cambio específico, ¿verdad? No simplemente un cambio, sino un cambio específico. A lo mejor te dice, no, mire, es que con este aditivo el coeficiente de fricción aumenta un 20%, ¿verdad? Entonces, a lo mejor μ1 menos μ2 no lo hago igual a 0, sino que lo hago igual a el valor S que corresponde al 20%, para ver si efectivamente la diferencia es de un 20%. ¿No? Entonces, no necesariamente 0, uno puede poner otro valor, ¿no? Un valor específico de diferencia que yo estoy esperando. Y sería la misma cosa. Lo único que cambiaría es que si en lugar de 0 es otro valor, entonces aquí habría que hacer x1 menos x2 menos ese valor, ¿verdad? El valor específico que quiero verificar. Pero por lo general, uno lo único que está tratando de demostrar es que hay un cambio. ¿Es distinto o no es distinto una cosa con la otra? Entonces, por lo general, esta prueba se hace μ1 menos μ2 igual 0. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? No. Ok. Bien, los valores de T, de nuevo, los hicimos buscando la tabla, ¿no? Viendo aquí en la tabla. Pero decíamos que este valor no era preciso. Lo podemos calcular de forma precisa con Excel. Entonces ahí me voy a ir a esta que es la distribución T, este cuadro, puse aquí. Entonces, la fórmula que necesito es, recordemos, esta que es la inversa de la distribución T. La inversa de la distribución T o la inversa de la distribución Z, de la distribución normal estándar, perdón, es la que nos da los valores Z o T de alfa medios. Entonces aquí uso la inversa de la distribución T. Los argumentos, recordemos, en el caso de la distribución T, son la probabilidad y los grados de libertad. La probabilidad correspondería a
esta área chiquitita, ¿verdad? Que está por fuera de nuestro nivel de confianza, es decir, el alfa medios. Entonces, vean que aquí el argumento de probabilidad está asociado a 2,5, porque dijimos que el nivel de confianza era 95. Entonces, el alfa, o sea, lo que queda por fuera, sumando los dos lados, es un 5% y la mitad, 2,5. Entonces, esa es la probabilidad que debo decirle. Y los grados de libertad son los grados de libertad de la resta de x1 menos x2. Esos grados de libertad son 44. Recordemos que son n1 más n2 menos 2. O lo que es lo mismo, la suma de estos dos grados de libertad. La suma de n1 menos 1 y n1, de n2 menos 1. Ok, y ya está. Yo le doy enter. Y el valor que me está dando es menos 2,053. Ella me está dando el valor negativo. En la tabla, como usamos 40, no 44, nos dio 2,021. Aquí nos da 2,015. Da ya de forma precisa. Pero la diferencia no es mucha. El resultado no va a cambiar. Y la prueba se hace igual. Entonces probamos, verificamos que este T sub 0, el T de prueba, en este caso está cayendo dentro del rango del más menos T de alfa medios. Entonces no se rechaza la hipótesis nula. Concluimos que las velocidades son iguales estadísticamente. La otra forma en que podíamos hacer esta prueba era no comparando el T sub 0 contra el T de alfa medios, sino calculando el valor P y comparando ese valor P con alfa. ¿Cómo calculo el valor P? Usando la distribución T, no la inversa, sino la usual. Si ustedes ven aquí la fórmula, no sé si lo logran ver. Este primer argumento dice distribución T.n, esa es la fórmula. ¿Qué usa como argumentos? El valor de T, para el cual quiero calcular la probabilidad, en nuestro caso es 0,96. Los grados de libertad, 44. Y aquí le tengo que decir si lo quiero acumulado o no acumulado. Como yo lo que estoy calculando son áreas debajo de la curva, y le digo que verdadero, que sí quiero el área acumulada. Entonces eso me da básicamente el área desde menos infinito hasta T. Como este valor de T es positivo, es decir, está a la derecha del cero, igual que en el caso anterior, eso me estaría dando un área que tiene esta forma. ¿Verdad? Está la distribución T, aquí está 0. Como ese valor es 0,96, está, digamos, está por aquí, está a este lado, entonces me está dando toda esta área. Y esa no es el área que yo quiero, el área que yo necesito es nada más esta. Para poder calcular el área negra, hago 1 menos el área rosada. Por eso aquí en la fórmula, en Excel ven, aquí está resta 1 menos esta distribución. Menos esa área, 1 menos. Entonces, esto que está aquí marcado en gris de la fórmula, me da el área negra de un lado, pero el valor P es esa área 2 veces, porque es el área de un pedacito de un lado y la simétrica del otro lado. Entonces, por eso está aquí multiplicada por 2. Y eso me da 0,34. 0,34 es lo que yo tengo que comparar contra alfa. 0,34 es mayor que alfa. Conclusión, no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula se rechaza solo
cuando el valor de P es muy chiquitito, es menor que alfa. En este caso tendría que ser menor que el 5%. Y bueno, no, aquí más bien es grandísimo. Entonces no se rechaza la hipótesis nulla. ¿Preguntas? Profe, yo tengo ahí una consulta porque estoy tratando de acordarme. Si nosotros tenemos, digamos, si en la fórmula de Excel decimos que queremos jalar el valor acumulado, ese valor acumulado no se supone que es la distribución hasta ese punto, pero viniendo desde el menos infinito. Entonces no me queda claro por qué es que lo multiplicamos por 2, porque según yo, ya al traer la distribución acumulada, pues estaríamos incluyendo esa cola que se está quedando por fuera de ese valor, digamos. Ajá. Voy a hacer un dibujito aquí tal vez para que quede más claro. Sí, usted tiene razón en la mitad de lo que dijo. Como dice la Contraloría, parcialmente con bueno, vamos a ver. Esta es la distribución, la T o la Z cualquiera. Está centrada en 0. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos hacer es esto. Y vamos a poner aquí los valores de referencia. Este es mi T de alfa medios. Y aquí T de alfa medios. Entonces, esta área que aparece aquí es alfa medios. Y aquí también. Entonces pueden resultar las distintas opciones. Una es que cuando yo calcule mi T, mi estadístico de prueba, el T sub 0 que yo calculo con esta fórmula, este valor T sub 0 me puede dar un valor positivo o me puede dar un valor negativo. En el caso de que el valor de T sub 0 sea negativo, significa que me cayó de este lado. Entonces, lo voy a dibujar primero aquí. Aquí me quedó el T sub 0, pero me quedó negativo. ¿Ok? Entonces, si yo aplico la fórmula, simplemente como la T inversa y le digo que sí, que me dé el valor acumulado, efectivamente, ella viene acumulando desde menos infinito y me va a dar esto. Me va a dar esa área rosada. Pero el valor P no es solamente esta área rosada, es esa área rosada por 2. Yo necesito calcular el área equivalente al otro lado. Porque yo no voy a yo no comparo el valor P. En la prueba se compara el valor P versus alfa. Y alfa está dividido a un lado y al otro lado de la distribución. Entonces, si yo comparo solamente el área rosada de un lado, estoy haciendo una comparación injusta. Porque alfa... Ahí me queda claro, es que creí que la fórmula era P versus alfa medios. Entonces, no. ahí me queda claro. Es versus alfa, sí. Exacto. Y bueno, a veces el T sub 0, como en nuestro ejemplo, es un valor positivo. Entonces, como en este caso dio positivo, está por aquí. Entonces, si yo calculo nada más valor de T, me va a dar todo esto. ¿Ah? Entonces, yo primero le tengo que restar 1. Bueno, a 1 le tengo que restar eso. Bueno, digamos que sería aquí. Si el T quedó aquí. Entonces, me da toda esta área acumulada desde menos infinito, me da todo esto. Y yo lo que necesito es nada más
el pedacito de este lado. Bueno, este pedacito y su equivalente al otro lado. Entonces yo en la fórmula de Excel hice 1 menos el área rosada y luego eso por 2. ¿Cómo se ve aquí? Clarísimo, sí. Muchas gracias. Todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ok. A ver, otra cosa, otra manera de hacer esto, como lo vimos también para una variable, es que yo puedo crear intervalos de confianza. Entonces yo podría más bien, me voy a volver a la fórmula, nuestra famosa fórmula que es esta. A partir de aquí, yo podría crear un intervalo de confianza para mu, 1 menos mu2. Haciendo x1, si yo paso todo esto para el otro lado, me queda que el intervalo de confianza es mu1 menos mu2 es igual a x1 barra menos x2 barra más menos z o t de alfa medios por la varianza. Entonces, como la varianza ya la habíamos ajustado a esta fórmula, haciendo eso que dije, el intervalo de confianza me quedaría que mu1 menos mu2 es igual a x1 barra menos x2 barra más menos el t de alfa medios por SP raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Que ya no me ocupa, entonces ya lo puse en medio feo. Que esa sería la forma. Y entonces yo comparo este intervalo de confianza contra el valor de referencia de mi hipótesis nula, en este caso 0. Si 0 queda dentro de este intervalo de confianza, de nuevo, no rechazo la hipótesis nula. Entonces, aquí estoy haciendo ese intervalo de confianza. En esta fórmula, perdón, es en este intervalo de confianza. En este intervalo de confianza tengo x1 menos x2 más el t de alfa medios, bueno, más menos t de alfa medios por SP valor por la raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. En este caso se resta y en este caso se suma. Entonces, el intervalo de confianza de mu1 menos mu2 me da desde menos 2,57 a 2,57. Quedando el 0 incluido en ese intervalo, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Ahí ya hicimos la prueba de hipótesis de 3 maneras distintas. Hay otra cuarta, pero ya es mucha cosa y no vale la pena. Cualquiera de esas siempre me va a dar el mismo resultado. Aquí al lado, ustedes van a tener la prueba de hipótesis, la misma, solo que utilizando la distribución normal estándar. De hecho, fíjense que la cantidad de grados de libertad que teníamos para la diferencia de medias aquí es de 44, es un número muy grande. Como es tan grande, podría utilizar la distribución normal estándar en lugar de la T. Entonces, lo mismo, si en lugar de calcular el estadístico de prueba es el mismo, es 0,96. Lo único que cambia es el valor de Z, o los valores de los límites contra los que comparo. Si uso la distribución normal estándar, el más menos Z me da más menos 1,96. Pero igual sigue quedando este valor en el mismo intervalo.
Aquí es menos 1.96 en lugar de menos 2.01, pero ven que los valores son muy parecidos. La conclusión es la misma, las velocidades son iguales. El valor de P, la misma cosa, cojo y busco más bien el área debajo de la curva normal estándar de este estadístico de prueba, usando ya no la inversa, sino la función normal. De la misma manera, aquí tengo que hacer, como el valor es positivo, está a la derecha del cero, entonces tengo que hacer 1 menos la distribución normal acumulada y luego por 2 para poder comparar este valor contra alfa. La misma conclusión. Aquí daba 0.34, aquí da 0.335. 33.6 casi. Lo mismo, esto es mayor que alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Luego aquí están los intervalos de confianza de μ1 menos μ2. Esos valores me están dando menos 2.43 y 2.43. Queda de estos en lugar de 2.57. Queda incluido el 0 dentro de ese intervalo de confianza y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Ok. Otra cosa que no vimos la vez, o que vimos la vez anterior era cómo calcular un gráfico de bigotes, ¿no? ¿Cómo se llama? De cajas y bigotes. Eso Excel lo hace. Creo que lo habíamos visto la vez anterior, pero vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo primero para la muestra 1. De forma separada, voy a decirle insertar. Aquí en los gráficos, creo que en el de barras. ¿Dónde estaba? Si no lo encuentro, pues vamos a ver aquí, insertar. ¿Dónde estaban los gráficos? Este aquí de cajas y bigotes está aquí en este de barras. Le voy a decir, bueno, seleccionar datos. Voy a seleccionar estas medidas de velocidad. Aquí está solo una serie, pero voy a ponerle a esta serie X1. Voy a agregar otra serie que sería la serie de la segunda muestra X2 y los valores serían estos. Listo. ¿Dónde quedó el gráfico? Aquí. Vamos a... formato. Que se vea mejor, voy a ponerle aquí como valor mínimo 60. Ah. So, esto podría ser 110. Bien, aquí he hecho un gráfico que lo vimos la vez anterior, cómo era que se calculaba el de cajas y bigotes, y he puesto las dos muestras. Fíjense cómo estas áreas que marcan los bigotes, bueno, tanto, recordemos que aquí está el cuartil 20, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, es decir, hasta este punto de aquí en azul está el 70, de aquí hasta aquí está el 75% de los datos, hasta este límite. Lo mismo en este otro. Fíjense que esos valores, y aquí este que está aquí en medio, que este es el cuartil número 2, aquí está el 50% de los datos. Entonces, ahí más o menos en medio de eso, por ahí debe estar el valor de X1 barra. Y más o menos igual aquí, por aquí va a estar el valor de X2 barra. Además, los bigotes estos son más o menos equivalentes a 3 desviaciones estándar.
aunque en realidad recordemos que los bigotes no los calculamos con la desviación estándar, sino con 1,5 veces bueno, primero a 1,5 veces el intercuartil, ¿verdad? El rango intercuartil. Pero más o menos aproximadamente ahí vamos a tener eso, entre 2 a 3 desviaciones estándar. Entonces uno puede notar aquí gráficamente que estas dos distribuciones de velocidad están superpuestas. De hecho, más bien esta azul contiene a esta otra. Entonces, sin hacer ningún cálculo y sin hacer nada, con solo ver este gráfico, uno puede darse cuenta que las velocidades no cambiaron, ¿verdad? Cambió un poco el rango, tal vez, la dispersión, ¿verdad? Que incluso aquí disminuyó, pero la velocidad promedio no varió significativamente. Para que hubiera variado, estos gráficos, los bigotes, no deberían superponerse, ¿verdad? Deberían estar casi separados o bastante separados, ¿verdad? Porque no es exactamente la varianza lo que estamos usando para el dibujo, pero gráficamente uno se puede dar cuenta y saber por dónde va a ir el resultado de la prueba de hipótesis. No sé si me di a explicar y si el gráfico lo logran ustedes interpretar así como estoy tratando yo de explicarlo. Otra cosa interesante que se ve en este gráfico, en el caso de la segunda serie de datos, es que hay un dato aquí extremo, ¿lo ven? Está por fuera de los bigotes, que corresponde a la observación de 67, es un valor de velocidad muy bajo que corresponde a esta, a la observación, a la medición número 8. Parece que este 67 se sale como del rango típico de mediciones. Uno podría entonces volver a hacer, si fuera necesario, los análisis quitando ese dato, ¿verdad? Porque ya está fuera de los datos observados. Aquí no hace falta porque el resultado no va a variar significativamente, pero uno podría eliminar este dato y volver a hacer los análisis. Es decir, eliminar a este porque este fue un sujeto que fue demasiado lento en comparación con lo que iban los demás. ¿Alguna duda? ¿Hay dudas? Bueno, luego por acá, que creo que también se los había mostrado, los valores de media, mediana, moda, desviación estándar, etcétera, de las muestras, también uno lo puede hacer con la aplicación que tiene aquí Excel en datos, con análisis de datos. Vamos a ver más bien aquí, en herramientas, en análisis de datos. Uno puede utilizar esta opción de estadística descriptiva. Vamos a hacerlo para la muestra número 2. Entonces, selecciono, ahí se me pasé, selecciono las observaciones. Aquí le voy a dar un rango de salida, le voy a decir que me ponga esos resultados aquí. Y uno puede seleccionar esto, el resumen de estadísticas al 95% de confianza, o le puedes cambiar el porcentaje a 90 o al que usted quiera. Le puede marcar esta opción que es el nivel de confianza de la media. Le voy a dar a aceptar y entonces ahí me da todas las estadísticas. Fíjense que los valores coinciden con lo que habíamos calculado aquí, el X barra, vamos a ver el S cuadrado, aquí está, la varianza de la muestra, 68, 66, etc. Luego tiene el rango, lo que es la diferencia entre el mínimo y el máximo, la suma, cuántas observaciones son. Y aquí me da esto que es muy interesante también, que es el nivel de confianza al 95%, que fue lo que le definimos. Dice que es 3.58. ¿Qué es ese 3.58? Bueno, es que aquí no lo tenemos calculado para este. Vamos a hacerlo para la muestra 1, que ya esto está calculado, veámoslo aquí. Estas son las estadísticas de la muestra 1. Me da este nivel de confianza del 95, dice que es 3.57. ¿Qué es esto? Esta es la diferencia que hay entre el X barra y el extremo mínimo
y el extremo máximo del intervalo de confianza. Es decir, si yo cojo esto, cojo la media y le resto esto y cojo la media. Y le sumo esto. Lo que me da esto de acá es el intervalo de confianza de la media. De hecho, esa la habíamos calculado por aquí. Vamos a ver si es esta, pero al 95% de confianza. 89.8 y 95.59. Vamos a ver, algo me pasó, algo me salió mal. Ah, no, 96.59. Sí. Bueno, más o menos. Algo está malo ahí arriba, pero este sería el intervalo de confianza de la media, ¿verdad? A partir de X bar. Entonces eso te lo da también esta aplicación de Excel que te da las estadísticas. Y luego también uno puede hacer pruebas de hipótesis, aquí está, con la T-de-Student o con la distribución normal para comparación de dos muestras. Vienen varias formas, uno que son muestras emparejadas, eso es cuando uno va haciendo las dos mediciones como simultáneamente, digamos, eso es poco común, pero no lo vamos a ver. Nosotros lo que estuvimos haciendo son para dos muestras que son más o menos independientes, suponiendo varianzas iguales, ¿verdad? Fue lo que hicimos aquí, supusimos que sigma 1 cuadrado era igual a sigma 2, entonces lo podemos hacer también utilizando esta herramienta. Aquí le pones los datos de la muestra 1, los datos de la muestra número 2, aquí donde dice diferencia hipotética entre las medias es lo que nosotros planteamos como hipótesis nula. Nosotros planteamos que esa diferencia era igual a 0, mi1 menos mi2 igual a 0, pero también, como les decía, uno podría plantear una diferencia específica distinta a 0, 5 kilómetros por hora, 10 o lo que sea, o sea, una variable. Luego aquí le definimos el alfa para el nivel de confianza. Como les digo, típicamente se hace a un nivel de confianza del 95%. Entonces el alfa es del 5 y le vamos a dar un rango de salida, tal vez aquí para comparar. Vamos a ver si no le caen encima las cosas. Por aquí. Y listo. Entonces, aquí están los resultados de la... ¿cómo se llama? De la prueba de hipótesis. Vamos a ir comparando. Aquí están los datos de las dos variables, que son sus medias, sus varianzas, la cantidad de datos. Aquí calcula la varianza agrupada, o sea, el SP promedio, como ven está aquí, 68,46,6. ¿Ah? Coincide. Esta es la hipótesis nula, el H0, que la de μ1 menos μ2 igual 0. Los grados de libertad de la diferencia, que eran N1 más N2 menos 2, o la suma de que daba 44, ¿verdad? Que es este valor. Aquí ella lo calculó. El estadístico T, ¿verdad? Que es la formulita, famosa formulita esta. Este estadístico, que nosotros lo calculamos manual y nos dio 0,9622. Aquí está, 0,9622. Luego, el valor T, vamos a ver, aquí. Nosotros estamos haciendo la prueba a dos colas porque la hipótesis alterna era que μ1 menos μ2 era distinto de 0. Entonces, el valor crítico de T es de 2,0154, que es este, ¿verdad? El T de alfa medios.
menos 2,150, que es el mismo valor que está dando aquí. Entonces uno compara más menos este rango contra este estadístico T. Y eso es, ¿verdad? Ahora, el valor P para el caso de 2 colas es este, ¿verdad? Que nos dio 0,3411, es el mismo que está aquí, ¿lo ven? El valor P, 0,3412. Entonces, aquí uno hace la prueba de dos maneras, o reviso si este estadístico T está dentro del rango de más o menos este valor, o simplemente comparo este valor P contra el valor de alfa. Entonces, aquí está todas las estadísticas de la hipótesis de comparación de dos medias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todo claro. Bien. Estas herramientas que vimos estadísticas no es lo único que hay un montón de cosas, pero es lo que nos da tiempo de estudiar aquí en el curso o de repasar, porque en principio ya todos hemos llevado estos cursos de estadística en algún momento, pero creo que es de lo más importante y más aplicable a la parte de ingeniería de tránsito y de seguridad vial. Ok. Tarea con este ejercicio que ya está resuelto, incluso se los voy a pasar. ¿Qué queremos? Hacerle un análisis a los datos de las dos muestras. Un análisis completo. ¿Qué significa? Calcular la media, moda, mediana, la varianza, la desviación estándar de la muestra, el rango, el cuartil 1, 2 y 3, la velocidad del percentil 85 en ambos casos. Luego, el gráfico de cajas y bigotes de las dos muestras, lo pueden hacer en uno mismo, como lo hice yo ahora. Hacer la prueba de hipótesis para la muestra 1, suponiendo que la velocidad del tramo de diseño es de, vamos a ponerle, 80 kilómetros por hora. Yo lo hice con 90, ustedes háganlo con 80. Entonces hagan la prueba de hipótesis de que la velocidad es igual a 80 para la muestra 1. Y luego repitan lo que hicimos ahora, que es la comparación de las dos muestras, haciendo la hipótesis nula de que μ1 menos μ2 igual 0. ¿Dudas? Creo que van a salir cuando, cuando le demos desarrollo a la tarea. Okay. Creo que sí. Entonces eso es, no me doy chance ahora de escribir, digamos, ese enunciado, se los voy a escribir mañana y se los paso al correo, así como exactamente, pregunta 1, 2, 3, 4, para que lo hagan y puedan ustedes repetir esto. Vamos a dejar hasta aquí la parte estadística de esta cosa, para que en la media hora que nos queda avancemos en un tema que es importante. Me voy a brincar una parte sobre, y lo retomamos después, que es sobre medición de otras mediciones de campo, como los volúmenes y eso, porque las mediciones son relativamente sencillas, ¿no? Y lo que tenemos que ver sobre análisis de esos datos lo podemos ver luego con este tema de proyección de tránsito. Una de las cosas que en ingeniería de tránsito se requiere hacer es precisamente esto. En pavimento se hace para el diseño de los pavimentos, es útil para eso también, pero luego para el análisis funcional de las alternativas. Uno hace un diseño o una propuesta para mejorar la operatividad de una intersección o de una red. Tiene que hacer el análisis con la situación actual, un análisis con la situación propuesta, y si eso funciona bien, proyectar el tránsito a futuro a 5 o 10 años
típicamente o a más años a futuro y verificar si esa solución sigue funcionando o hay que hacer algo más en algún momento. Incluso definir en qué momento tengo yo que hacer esa mejora. Por ejemplo, si estoy diseñando la ampliación del proyecto de San José San Ramón y le estoy poniendo 3 carriles por sentido. Bueno, esos 3 carriles van a dar un buen nivel de servicio durante 25 años, o será que al año número 10 o al año número 15 voy a tener que hacer una ampliación de un carril adicional. Bueno, entonces necesito hacer proyecciones de tráfico. Es lo que entonces vamos a estudiar cómo hacerlo. Luego les comentaré con mayor detalle, pero hay una forma, bueno, ¿qué es lo que se hace? A lo mejor alguno de ustedes ha llevado esos cursos. Los que han llevado el curso de transportes en la UCR, sí lo estudiamos ahí, que es la modelación de demanda con modelos de 4 etapas de oferta y demanda. Esas son modelaciones de la demanda que son completas y complejas, ocupan mucha información y son costosas, con la calibración de modelos, como les digo, que son complejos y modelan toda la red, y eso nos permite hacer esas proyecciones. Pero en la mayoría de las aplicaciones y donde no hay un presupuesto muy abundante, es suficiente con hacer proyecciones de tráfico con las series de TPD, series históricas del tránsito promedio diario, ¿verdad? Básicamente esas proyecciones suponen que tenemos un escenario base en el cual tenemos, recuerdan este gráfico del sistema de actividades que estaba asociado a la demanda y el sistema de transportes que estaba asociado a la oferta de transportes, que la relación de eso nos daba el patrón de flujos. Bueno, esto supone que en el tiempo este sistema de transportes se ha mantenido más o menos constante, sin cambios muy significativos, y que el sistema de actividades ha ido variando. Y entonces eso hace que el patrón de flujos vaya creciendo, viéndose eso reflejado en los datos de los volúmenes que uno puede contar o los flujos que uno puede contar en las carreteras. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte tiene una red de 22 estaciones permanentes en donde tenemos estos radares. Esta es una imagen de uno de ellos. Y en este mapa se ve la ubicación de las estaciones que están fuera del área metropolitana. Como le digo, son en total 22, complementando las que están dentro del área metropolitana. Y hay otras 2 estaciones, una en Machogaf y la otra no. La otra ya les digo dónde está, la tengo aquí. A ver. Este es un informe de los datos de TPD del MOP. Todos los años sacan uno. Esta es la lista de las 22 estaciones permanentes que tienen, estas dentro de la GAM y estas fuera de la GAM. Y adicionalmente, estas que son los contadores de mangueras están aquí en Machogaf y en Cambronero. Es donde están ubicadas las otras 2 estaciones. Además de esto, la concesionaria de la Ruta 27 de San José Caldera tiene, creo que son 15 estaciones permanentes también de conteo de tráfico a lo largo de ese corredor. Entonces, esos equipos permiten ir recopilando la información de todos los vehículos que circulan en esos sitios, en esas carreteras, en ambos sentidos de circulación. Entonces, también uno puede hacer, como habíamos comentado, algunas mediciones de recopilación de datos de forma manual durante algunos días, en algunas semanas o en algunos periodos, obviamente no de todo el año, como son los equipos permanentes, pero que le permiten a uno también tener unos datos con los cuales uno puede hacer una estimación
del tránsito promedio diario del año base, del año en el que uno está. Si uno, este es un gráfico real, de hecho me parece que lo elaboré con los datos de estos informes del MOP, de planificación sectorial del MOP, y registra los volúmenes hora por hora. Aquí está, fíjense que este es un conteo que empieza aquí a las 0, termina a las 24, son las 24 horas del día. Más o menos va a tener unos gráficos que se pueden parecer o diferir relativamente poco de donde tiene cómo se distribuye ese tráfico a lo largo del día. Aquí uno puede identificar, por ejemplo, en el periodo de la mañana, cuándo es que ocurre el pico de la mañana. Aquí fíjense que está ocurriendo, y por lo general es así, en el orden de las 7, 8 de la mañana, y también luego puede ver el comportamiento en la tarde. Aquí tenemos un periodo también bastante alto entre las 3 y las 4 de la tarde, que luego tiene un valle y vuelve a caer y vuelve a levantarse un poco más tarde en la noche. Ahí uno, eso lo esos periodos pueden variar relativamente entre una estación en una carretera u otra. Cuando uno hace un conteo manual, puede ser que no tenga ahí gente ni equipo para hacer los conteos 24 horas, pero con estos gráficos que están disponibles en el MOP, uno podría hacer un conteo, por ejemplo, de 6 de la mañana a las 6 de la tarde y determinar qué porcentaje del tránsito de todo el día, de las 24 horas, pasa en esas horas de 6 a 6, o de la hora a la hora en que yo medí. Y con ese factor de relación, proyectar, expandir el conteo que yo hice a un conteo diario, ¿verdad? Como les decía, si yo divido ese conteo o esos datos en sentidos de circulación, puedo ver un comportamiento normalmente en las radiales parecido a este. Vean que en el sentido de Curridabat-San José, esto es un perfil en ruta 2 de Curridabat-San José, tengo un periodo pico punta en ese sentido y un tráfico bastante bajo en el otro, pero luego una tarde eso se revierte, ¿verdad? De toda la gente que va a trabajar en la mañana a San José y luego una tarde se devuelve a sus hogares. Entonces puede haber diferencias también en un sentido y en el otro. A veces esto podría permitir en algunas calles diseñar un carril reversible, que uno lo ponga, si tengo 3 carriles nada más, poner 2 carriles en este sentido en la mañana y luego en la tarde darle vuelta, por ejemplo. Ok. Con los datos de estas estaciones permanentes, el MOP recoge el volumen que pasa por las vías en un sentido y en el otro, o el total en ambos sentidos de circulación, todos los días del año. 365 días al año, las 24 horas del día. En general, ¿verdad? Si no hay problemas con el equipo. Eso le permite a uno, por ejemplo, obtener cómo varía el tránsito a lo largo de la semana. Aquí tenemos los días, los 7 días de la semana. Aquí dice de 1 a 7, pero es lunes, martes, miércoles, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo. Y uno también puede ver cómo varían esos tránsitos a lo largo de la semana. De hecho, en general, fíjense que entre martes y todavía, digamos, martes, miércoles, jueves, estos 3 días, esos datos son más parecidos al promedio semanal. Entonces, cuando uno hace un conteo de tráfico, es recomendable que si hace esas mediciones, no las haga el lunes, porque el lunes o bien puede ser un día muy bajo o un día alto, el viernes también puede ser un día muy alto, y a veces los fines de semana, en este caso como el domingo, voy a tener un tránsito muy bajo. Entonces, los estudios de mediciones de tráfico, uno se recomienda que se hagan entre martes y jueves, martes, miércoles o jueves, para que el propósito de ese conteo, sobre todo, es hacer una estimación del tránsito promedio diario. Entonces, hacerlo ahí para que no tenga que hacer un ajuste muy importante en las mediciones, para que no sea un dato muy alto o muy bajo en comparación con el promedio. También,
los datos que recoge el MOP permite ver la variabilidad que hay a lo largo de los meses, ¿verdad? Eso es muy importante porque a uno lo que le interesa es calcular ese tránsito promedio diario en la carretera. Entonces, dependiendo de en qué mes está haciendo uno la medición, uno puede aplicar un factor de ajuste para llevar ese conteo de ese mes en particular a un valor promedio, ¿verdad? Que son los datos que se usan luego para los análisis y diseños. Todo eso que estoy comentando lo vamos a ver luego con un ejemplo. La recopilación de datos que hace el MOP es como esta. Este es un caso particular de la carretera General Cañas, ahí a la altura del Hospital México. Esos datos se recogen todos los años y el MOP los va reportando. Este es un pantallazo de los datos hasta el año 2006, pero como les decía, este, por ejemplo, es el informe del anuario de tránsito del año 2020, que es el último que logré encontrar publicado. No logré ver si habían datos más recientes, porque como ustedes saben, la página del MOP la craquearon y entonces como que no está funcionando bien todavía. Pero aquí hay datos de todas esas estaciones. Aquí ven, por ejemplo, en la estación esta 08 que está ubicada en Heredia, los datos del tránsito promedio diario por días de la semana y por mes del año. Entonces dice que en el 2020 los lunes de enero en promedio transitaban 31.272 vehículos. Esto es en ambos sentidos de circulación. Y así martes, miércoles, jueves, etcétera, de los distintos meses del año. Y el tránsito promedio anual, es decir, el total del volumen que se contó durante todo el año, 24 horas, 365 días, entre 365, es de 25.034 vehículos por día. Eso es lo que se llama TPDA, tránsito promedio diario anual. Anual porque está calculado con los datos de todo el año. Si yo calculo el de un mes, sería el tránsito promedio mensual. Y si es de una semana, sería el tránsito promedio diario semanal. ¿Okay? Bueno, estos datos del TPDA se van registrando todos los años y uno los puede utilizar para realizar un análisis histórico de esos datos y hacer proyecciones, ¿verdad? Que es lo que vamos a estudiar. Estos puntitos azules representarían esos datos del tránsito promedio diario anual. Aquí, de hecho, es de esa serie que acabamos de ver. Estos datos de aquí, ¿verdad? Esta columna. Aquí ya representados gráficamente son esos puntitos entre el 87 y el 2006. Es el último dato. Y lo que queremos ver es cuál es la tendencia de crecimiento, cuál es la tasa anual de crecimiento que tiene ese tránsito durante este periodo y entonces estimar cómo va a crecer eso en los años futuros. Vamos a ver cómo hacemos ese análisis. Nada más para terminar, los datos que recoge el MOP los da en el tránsito total, tránsito promedio diario, donde están todos los tipos de vehículos, pero también por clasificación vehicular. En vehículos livianos, tanto de pasajeros como de carga liviana. Carga liviana son camioncitos que solamente tienen dos ejes, el eje delantero, el eje trasero, obviamente, y en ese eje trasero puede haber piña de llantas, ¿verdad? De dos llantas de cada lado, pero con un solo eje. Cualquiera que tenga esa configuración es carga liviana. Luego, los vehículos pesados clasificados en buses, camiones de dos ejes, camiones de dos ejes, estos ya son los que tienen piña. Estos de aquí son camioncitos sin piña en el eje trasero. Pesados de dos ejes, de tres ejes, 4, 5, que estos ya son los furgones. Y luego también normalmente reportan lo que son los livianos, que sería la suma de estos dos, y los pesados, y estos datos de aquí son en porcentajes, ¿verdad? Este sí es en vehículos y este es en porcentajes. Bueno, esa información es muy valiosa para lo que vamos a estudiar. Nosotros vamos a ver entonces las técnicas de cómo encontrar esas tasas de crecimiento.
La forma de aplicar las proyecciones de tránsito es utilizando la proyección geométrica, que es esta fórmula que aparece aquí. Esta fórmula dice que el tránsito promedio diario anual, o el tránsito promedio diario, le podríamos quitar este apellido, pero en general sería tránsito promedio diario anual, de un año futuro, que es esta F, va a ser igual al TPDA del año base, normalmente el año en el que uno está haciendo el estudio, en este caso sería 2023, por 1 más R, donde R es una tasa anual de crecimiento, que dice cuánto crece el tránsito en forma porcentual de un año al otro. Crece un 3%, un 5%, un 10%, etc. Expresada de forma decimal. Entonces, si es un 5%, 0,05. Elevado a la n, donde n es la cantidad de años que hay entre el año base y el año futuro. Si estamos haciendo un estudio en el año 2023 y voy a hacer una proyección a 5 años, entonces voy a proyectar el tráfico al año 2028 y n sería 5. Siempre, 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 siempre que estamos utilizando análisis de series históricas del TPD para hacer una proyección del tráfico, se usa esta fórmula. No hay ninguna otra fórmula para calcular, solo esta. La única forma para proyectar. Después les digo por qué insisto y repito muchas veces, siempre, siempre esto. No hay otra manera. He visto a veces aplicación incorrecta de una de las fórmulas que vamos a ver ahora a continuación para hacer proyecciones. Las fórmulas que vamos a ver ahora solamente sirven para encontrar cuál es la tasa de crecimiento R. Nada más. O sea, ¿cómo encuentro la tasa R ahí? Vamos a ver dos maneras. Pero una vez que yo defino la tasa de crecimiento, la única forma de proyectar es esta. No hay otra. ¿Sí? Eso no se vayan a equivocar. Esta forma, dígame, sí. Una consulta. Eventos particulares, por ejemplo, estoy pensando, no sé, como en Panamá, la implementación del metro. ¿Cómo influyen esos eventos en estas proyecciones o en, vamos a ver, en estos comportamientos? Cuando yo tengo cambios en el sistema que generan cambios en el comportamiento de los usuarios, en los viajeros, que sean significativos, como la entrada en operación, lo que estás mencionando, un modo de transporte nuevo o una línea nueva del metro, un cambio, pues, qué sé yo, entra Pandemia. la pandemia, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo cambios en el sistema de transportes como la entrada en operación del tren rápido de pasajeros, ¿verdad? El cambio de sectorización del transporte público. Esos cambios son tan significativos en el comportamiento de viajes que no es suficiente las técnicas de proyección que vamos a ver. Esto no es suficiente para estudiar eso. Para hacer eso se necesitan estudiar modelos de oferta y demanda de transporte, modelos de 4 etapas o similares, que no forman parte de el alcance de la ingeniería de tránsito. Eso ya es ingeniería de transporte o ingeniería de movilidad, la que se sale del alcance de este proyecto, de este curso. Entonces hay que usar técnicas más complejas, porque si me devuelvo a lo que estábamos viendo aquí al inicio, este modelito, recuerdan lo que vimos en la primera clase, este grafiquito salió de aquella imagen de el señor moviéndose de un punto al otro y el sistema de actividades y el sistema de transporte, etc. Entonces, ya para eso yo necesito modelar el sistema de actividades
Modelar significa que necesito información de las variables socioeconómicas, del uso del suelo, dónde vive la gente, qué intensidad, etcétera. Un montón de datos para calibrar ciertos modelos que me dan las curvas de demanda. Y necesito modelar la red de transporte, la red de carreteras, la red del metro, la red del transporte público. Y eso en un modelo, un software especial para modelación, me permite encontrar a mí los patrones de flujo. Ahí yo puedo modelar prácticamente cualquier cosa de esas que usted me está mencionando. El cambio en la pandemia, bueno, lo modelo haciendo cambios aquí en el sistema de actividades. Cambios en la incorporación de la línea del metro, la meto aquí en la red y meto esa nueva línea. Entonces esa modelación ya es una modelación más compleja. De hecho, yo convencí al TEC el año pasado, antepasado, creo que en el 21, y el TEC ya tiene el software de Transcat. Este también lo adquirimos en la UCR, lo tiene la NAME y la escuela tiene también licencia, la Escuela de Ingeniería Civil, pero en el TEC también está el Transcat, que nos permite hacer esas modelaciones. Claro, ocupa ser alimentada con muchos datos, mucha información, pero ya está y ustedes la tienen disponible para, por ejemplo, para su tesis de la maestría, en caso de que la quisieran usar. Pero bueno, no le estoy explicando cómo se hace, pero estoy diciendo que eso es una modelación más compleja que lo que les voy a explicar aquí. Aquí nosotros vamos a suponer que el sistema de transportes está fijo, que no hay cambios y que lo único que está pasando es que crece la población y la economía y ahí va, ¿verdad? No vamos a modelar ni el sistema de actividades ni tampoco vamos a modelar el sistema de transporte. Estamos únicamente usando datos de patrón de flujos a través de datos históricos del tránsito y suponiendo que esa tendencia de crecimiento se va a mantener en el tiempo, lo cual tiene sus limitaciones, obviamente. Si no, habría que hacer algo más complejo. Ok, voy a seguir para ver si ya estamos en las 10:30. Bueno, voy a ir cerrando aquí. Entonces, esta fórmula de proyección de tránsito supone esas consideraciones que acabo de comentar, que la tendencia va a seguir igual en el futuro. Y la información básica para poder hacer esta proyección es R, la tasa de crecimiento anual. Vamos a ver la próxima clase, ya no nos dio tiempo hoy, cómo obtengo yo esta tasa de crecimiento a partir de estos datos históricos que el MOP recoge, esta información. ¿Cómo calculo yo esa tasa? Aquí vamos a ver dos técnicas y luego cómo aplicarlas para hacer esas proyecciones. Estas técnicas de proyección se usan aún cuando tengo modelos de 4 etapas complejos de los que les estaba mencionando. Así que esto es útil. Es decir, esto se usa muchas veces para complementar la modelación macroscópica, que se llama así, esa modelación compleja, o para usarla ella por sí sola cuando la complejidad del área que estoy estudiando o del proyecto que estoy estudiando es puntual, es un poco más pequeño, no hay tanto presupuesto. Esto es suficiente en esas situaciones y si no, pues hay que irse a modelación más compleja. Listo. Vamos a quedar hasta aquí. Muy buenas noches a todos. Espero que descansen y que nos veamos, si Dios lo permite, la próxima clase. Si tienen alguna duda más, con mucho gusto, la podemos ver de una vez. Y si no, ahí en el transcurso de la semana me pueden escribir con mucho gusto. Profesor, yo tengo una consulta técnica. Dígame. Uno podría tomar los valores de TPA del anuario y hacer como un tipo de historietas para extrapolar el TPA de otras rutas, en un caso muy extremo, o ya eso sería algo muy burdo. Vamos a ver, no recuerdo si lo incluí aquí. Es que vieras a mí, hasta que me da una ansiedad a veces de tener más tiempo para poderles explicar más cosas. Hay una técnica para hacerlo. Eso que usted me está pidiendo. No es a través de como isoyetas. Eso es una técnica que se llama
eso es un modelo econométrico de demanda. Y lo que uno hace es que complementa los datos de TPD, los asocia a datos microeconómicos, económicos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, la flota vehicular. Esas son dos variables que yo he usado. Y entonces uno calibra unos modelos que son un poquitito más complejos que esto y le permite a uno, con base en esos datos, ahí sí modelar el efecto del sistema de actividades. Eso te permite decir, bueno, la población va a crecer más o va a crecer menos, el Producto Interno Bruto, o sea, la economía va a estar mejor o peor, y eso te permite entonces luego encontrar el tráfico en la red. Inclusive en algunas carreteras, que creo que por ahí va su pregunta, en donde no hay series históricas, ¿verdad? Porque las series históricas están en esas 22 estaciones o en las estaciones de la Ruta 27. Pero ¿qué pasa en una municipalidad donde casi todas las calles son locales? Hay pocas rutas nacionales, pero justo la carretera que yo necesito proyectar es una calle municipal, ahí local, y no tiene datos. Bueno, ahí se aplican estas técnicas. Yo voy a hacer todo lo posible para explicarles cómo se hace eso. Además de esto, que es lo básico, para que no se queden ustedes ahí con las ganas. Pero sí se puede hacer. No son isoyetas, es otra técnica, pero sí se puede. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Listo, entonces vamos a quedar hasta aquí. Yo me comprometo mañana a subirles el archivo actualizado de Excel. Le voy a limpiar un poco de cosas porque está un poco desordenado. Y el enunciado de la tarea para la próxima clase. Y listo, que pase una buena semana de los días que hacen falta y nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, compañeros. Buenas noches, muchas gracias.